Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo webinar en el cual trataremos de hablar de coyuntura económica, qué es lo que está ocurriendo en los mercados y en definitiva cómo veo particularmente la bolsa hacia adelante. Vamos a dedicar también, si quieren, unos 5 minutos al final para hablar de la situación de Argentina. Sé que muchos de ustedes me preguntan continuamente, quieren entender o al menos tener mi visión de los acontecimientos. Así que me parece que si bien el objetivo central de esta charla, de este encuentro, es hablar de los mercados de afuera y de la economía global, la situación de la Argentina claramente amerita para hablar y para entender un poquito más la situación. Adicionalmente, vamos a hacer como siempre, vamos a dejar, si quieren, unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Y esta vez elegí avanzar de una manera distinta con la charla, ¿sí? No hice una presentación extensa, sino más bien lo que quería hacer era como una ronda o una charla de café. Obviamente vamos a utilizar, si quieren, estas 10, 15 slides que preparé, que sean como disparador, pero cuando particularmente estaba repasando, si se quiere, las filminas que habíamos mostrado en la última reunión, bueno, había algunas cuestiones que no habían cambiado demasiado de fondo. Entonces, para no ser redundante con el contenido, me parecía que quizás íbamos a encontrar más valor agregado justamente intentando hacer intercambios un poquito más ida y vuelta. En ese sentido, si quieren, arranco con la presentación formal. Como siempre, mostramos acá un disclaimer. Recuerden que estos eventos o estos encuentros mensuales son más bien para intercambiar visiones, para entender un poquito, al menos, qué estoy viendo yo desde mi óptica de más de 20 años de experiencia en el mercado y después, obviamente, atender las consultas que ustedes tengan en todo sentido. Eh, pero la verdad es que en el mundo, al menos en el mundo de los mercados, ha pasado bastante poco, ¿sí? Que no es algo inocuo, digamos, ¿no? Ha pasado bastante poco en términos de novedades, ha pasado mucho en términos de la variación de algunos activos financieros. Por lo tanto, déjenme adentrarme, sí, un poquito ya a este primer tópico de la charla. ¿Cuál es el primer tópico de la charla? Si ustedes recuerdan o han leído las cosas que he subido, digamos, a la web, que he, digamos, compartido con ustedes a lo largo de estas semanas, yo era un ferviente defensor de que estábamos en un ciclo de mercado que era muy parecido al de otros ciclos de mercado, ¿no? ¿Y en qué particularmente hacía hincapié? Bueno, hacía hincapié que yo no veía nada estructuralmente distinto a lo que ocurrió con los ciclos de mercado, donde generalmente los ciclos de mercado, si se quieren, más cercanos al final del ciclo, la expansión de los activos de riesgo, más precisamente de las acciones, venía acompañado con una fuerte suba de los commodities. Ahora, decir que los commodities subían era muy distinto a decir que íbamos a ir hacia un cambio estructural en cuanto a que empieza realmente un bull market para los commodities. Y yo he defendido con bastante frecuencia, si se quiere, esta idea de que la recesión iba a ser parte del trabajo para frenar la inflación global, ¿sí? Y es un poco lo que estuvimos viendo, al menos en, yo diría, los últimos 15 días, con un mayor atenuante en lo que va de esta semana. ¿Cuál era la lógica de esto? Fíjense el gráfico sobre la izquierda. El gráfico sobre la izquierda es bastante revelador de la situación que había hasta hace 15 días atrás, ¿sí? Que es, por un lado, la línea azul es lo que se denomina el índice DXY, que es el valor del dólar contra una canasta de monedas desarrolladas, ¿sí? Es decir, cómo fluctúa el valor del dólar contra las monedas más desarrolladas y, como vemos, ha tenido ciclos, ¿sí? Fíjense que desde el 2001 en adelante el dólar se ha venido depreciando fuertemente. Después entró en una etapa de lateralización,
después hacia el 2014-2015 empieza a recuperar esa línea azul, y finalmente después de lateralizar vuelve a tener una tendencia alcista muy fuerte, sobre todo a partir de el inicio de este año. ¿Y cómo coincide esa relación respecto a algo tan vital como la política monetaria en los Estados Unidos? Bueno, eso se ve en el gráfico en la parte roja. La parte roja del gráfico lo que muestra es la tasa de referencia de los bonos de la Reserva Federal, perdón, ¿sí? La que administra la Reserva Federal particularmente en cada reunión que hace. Y fíjense que no hay mucha ciencia, digamos, ¿no? Cuando la política monetaria se hace más expansiva y el costo del dinero cae, es decir, que eventualmente tenemos un quantitative easing, como se conoce en el mercado, este es un relajamiento monetario con bajas de tasa de interés, el dólar se debilita. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? La lógica simple de entender, el dólar se debilita por una razón que tiene que ver básicamente con: si baja la tasa de interés en los Estados Unidos, los capitales empiezan a buscar otros lugares donde la tasa sea más atractiva, obviamente con el riesgo correspondiente, salen de Estados Unidos y van en busca de mayor riesgo donde más retorno les da el capital. Y cuando salen de Estados Unidos lo que hacen es vender dólares y comprar divisas en los, digamos, lugares donde se busca más capital. Por lo tanto, hay una mayor oferta de dólares y el precio del dólar tiende a bajar. ¿Sí? Fíjense que después, cuando empieza la política monetaria más contractiva, empieza la suba de tasa de interés, el dólar se recupera. ¿Sí? Y eso ha venido ocurriendo con bastante, digamos, si se quiere, con bastante exactitud, ¿sí? De hecho, fíjense que mientras estuvo la tasa de interés casi en el 0% desde la salida del 2008-2009, ¿sí? La crisis subprime, y empieza la política de ajuste de tasa de interés a mediados del 2015, toda la línea azul, digamos, toda la línea azul que es el dólar, se ha mantenido flat, es decir, se ha mantenido sin cambios. Cuando empieza un ajuste de política monetaria, vemos que el dólar pega un salto. Estabiliza de vuelta, cae con el COVID, porque las tasas se derrumban, se mantiene relativamente estable con tasa cero, y cuando la Fed comienza a subir nuevamente su política de ajuste de tasa de interés, empieza a trepar el dólar. ¿Sí? Y el dólar lo tenemos hoy en el nivel máximo de los últimos 20 años, contra el resto de las monedas desarrolladas. De hecho, contra algunas está mucho más fuerte. Fíjense lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en estos momentos contra el euro, ¿sí? Casi recuperando la paridad, 1-1. ¿Sí? Bueno, justamente porque la Fed no solamente movió primero, sino mueve mucho más rápido que el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo trata de retrasar lo máximo posible justamente la posibilidad de subir tasas de interés, porque privilegia, bueno, la actividad económica por sobre la inflación. Ahora, ¿la línea blanca qué es? La línea blanca es el índice de commodities, ¿sí? Que está traqueado por Bloomberg en este sentido. Y fíjense que la línea blanca, de alguna u otra manera, lo que hace es un movimiento contrario a lo que es la evolución del dólar, ¿sí? Fíjense que cuando la línea azul, que es el DXY, va para abajo, los commodities tienden a ir para arriba. Y después, cuando el dólar se fortalece, los commodities se debilitan, ¿sí? Así marcan los libros de texto y así es como se ha cumplido. Fíjense, para arriba los commodities, para abajo el dólar. Estable el dólar lateral, estable los commodities. Suba del dólar, bajan los commodities. Estabilidad, estabilidad. Y acá hay algo raro. Y esto es lo que, de alguna u otra manera, si se quiere, alguna parte de los analistas económicos y colegas, digamos, no tengo la verdad revelada, pero es lo que ha venido ocurriendo, que dicen, bueno, hay un cambio estructural en los commodities, es decir, que la disrupción de las cadenas de oferta que no se han recuperado post-COVID, más el enfrentamiento geopolítico, más la expansión de la economía global, hace que la demanda sea muy superior a la oferta de los commodities. Y esto era lo raro que se venía verificando desde el último trimestre de este año y durante todo este año. Fíjense, ¿sí? Para arriba el dólar, porque estaba la expectativa de suba de tasas de interés, y se verificó en la práctica, y para arriba los commodities.
Es decir, es un movimiento, si se quiere, contraintuitivo a lo que mostraba la historia más reciente de los últimos 15, 20 años. Y yo decía, ojo, muchachos, no se adelanten. A mí me parece que la recesión, cuando empieza a sentirse con más fuerza, va a empezar a ser justamente el trabajo más sucio, obviamente desordenado, que era el trabajo que debería haber hecho quizá la política monetaria de la Fed a mediados del 2021 y no lo hizo, viene con un lag y ahora parece que la corre como de atrás. Bueno, y eso va a ayudar a descomprimir las presiones inflacionarias, la política monetaria más la recesión. Obviamente desordenado y con un alto costo en los valores del mercado. Y esto es lo que se verificó en los últimos 15 días. ¿Sí? Fíjense aquí, en los últimos 15 días tenemos el dólar sigue subiendo, en este caso el dólar acá es la línea roja, ¿sí? Fíjense que ahora está cerca del valor que tenía en el máximo del 2002. Y los commodities, fíjense este agujazo, ¿sí? Agujazo de la línea azul. Este agujazo es una fuerte contracción de los commodities, ¿sí? Y no es una contracción cualquiera. El cobre está en el mínimo de 15 meses, el níquel en el mínimo de 2 meses, la soja bajó 30% respecto al máximo, el trigo también, el maíz también. Es decir, aún estos commodities, que muchos de esos se vieron afectados por las disrupciones de la geopolítica y la invasión de Rusia y Ucrania, están retrocediendo con fuerza. De hecho, hoy el petróleo cerró abajo de los $100, cuando había tocado $132. Muchos commodities están por debajo del valor que tenían previo al estallido de la guerra en febrero. Por lo tanto, de alguna u otra manera se va acomodando el movimiento de los mercados y las principales tendencias de mercado, en este caso los commodities, a lo que mostró la historia. Es decir, más tasa de interés en los Estados Unidos corriendo mucho más fuerte respecto a otros bancos centrales, fortalece el dólar y la fortaleza del dólar es igual a debilidad de los commodities, ¿sí? Obviamente con quizás determinados ritmos de mercado distintos a lo que nos tenía acostumbrados, pero la verdad es que eso es una práctica que se está verificando de vuelta, y vuelvo a reiterar, es una buena noticia para las perspectivas de inflación global, sobre todo más de cara a fin de este año, principio del año próximo, porque hay un lag entre la inflación inercial y, digamos, la corrección de los commodities que te pega en la inflación futura, ¿sí? Y eventualmente, como decía, más desordenado y más doloroso para el bolsillo del inversor, porque el mercado, ahora vamos a ver algunas estadísticas, se ha anticipado muy de lleno, digamos, ¿no? A la posibilidad no solamente de una recesión, sino que ahora el temor, hay una rotación del temor del mercado que va desde lo que era inflación en el primer cuarto, en el primer trimestre del año, hacia ahora una recesión que no se sabe de qué magnitud va a ser a nivel global. De vuelta, si es una magnitud no tan leve, los commodities deberían ir, si se quiere, al menos estacionándose por los actuales niveles o un poco más abajo. Si es una corrección más profunda, bueno, veremos. De hecho, Citigroup esta semana, el día martes, lunes fue feriado en Wall Street, hizo un pronóstico que si los miedos a la recesión se acelera, vea el petróleo para fin de año en $65, ¿sí? Entonces, ¿dónde ha quedado esa preocupación por la disrupción de la oferta energética, de la guerra, etcétera, etcétera? Entonces, claramente ahí, digamos, lo que opera o el canal de transmisión ahora más importante para los commodities, para la inflación, para las empresas, acciones y ganancias corporativas a futuro es la recesión, no la inflación. Obviamente la recesión, al mantenerse alta y no ajustar tan fuertemente, ¿sí? Porque va a permanecer alta primero y después va a empezar a bajar, bueno, va a estar en el centro de la discusión o en los factores que son explicativos de por qué, digamos, hay menores ganancias corporativas o mercados más volátiles, etc. Pero la real razón hoy es la recesión, digamos, como principal dominante de la escena. Y fíjense a tal punto, fíjense que es la recesión que empezamos a ver lo que se denomina el famoso flight to quality. ¿Qué es esto? Que los capitales salen de zonas de riesgo y van a la compra de bonos del Tesoro americano y de dólar estadounidense.
estadounidense. El dólar estadounidense lo vemos ahí, máximo en 20 años respecto a otras monedas. Y la tasa de bono de 10 años, por ejemplo, llegó a 3,30 casi y hoy está en 2,80. ¿Sí? Eso claramente lo que marca es, en primer lugar, que el mercado está nervioso por la perspectiva de la inflación, de la recesión, y en segundo lugar confía de que la inflación va a tender en algún momento del 2023 o fines del 2023 hacia una situación de más largo plazo que podría ser entre el 3 y 3,5%. Por eso las tasas de interés o las tasas de retorno a los bonos largos del Tesoro americano no se están moviendo en la misma dirección que parecería moverse la tasa de la Reserva Federal de corto plazo. Esto es importante para entender también un poco la situación de los emergentes, y acá le pegamos tangencialmente a la Argentina. Y sobre todo esto es el movimiento de las monedas de la región, ¿sí? En la línea amarilla es el dólar argentino en contado con liquidación, ¿sí? Fíjense que desde la segunda semana de junio el salto ha sido de casi un 22%. En el año el contado con liqui ya está, el dólar libre sería financiero libre, está 33% arriba. Pero también el peso chileno, el peso chileno, que es la línea roja, se deprecia más del 13%. La línea violeta, que es el peso colombiano, un 7% de depreciación. La línea azul, que es el peso mexicano, también se comió toda la apreciación que había tenido, ¿sí? Y ahora está casi un 1% de devaluación en el año. Y el real brasileño, que es esa línea blanca, que había empezado el año con una fuerte apreciación, ¿sí? De hecho, estaba apreciándose casi en un momento, llegó a casi 18% de apreciación, mediados de abril. Hoy está tan solo apreciado un 3% en términos nominales respecto al dólar. Es decir, lo que vemos desde junio en adelante es una gran presión devaluatoria de las monedas latinoamericanas, justamente que coincide con el techo de los commodities, la posterior corrección, la suba de las tasas de interés y obviamente el famoso flight to quality que presiona a los tipos de cambio en la región. Por lo tanto, primera conclusión importante, en términos de emergentes en general, yo diría, cuidado, las valuaciones son atractivas, pero cuidado porque se está deteriorando lógicamente el outlook de la mano de los commodities, ¿sí? La segunda, digamos, si se quiere, conclusión importante de este capítulo es: la recesión hará su trabajo para frenar la inflación. Cuanto más profunda sea la recesión, más baja va a ser la inflación. Esperemos que no sea desordenado, pero si efectivamente, si este escenario base se sigue materializando, seguramente veremos que ya para el último trimestre de este año o los primeros meses del año próximo, la Fed tenga que cambiar lógicamente su discurso, es decir, de pasar de una postura ultra hawkish, en el sentido de ultra agresiva para domar la inflación, a empezar a mirar con otros ojos todo lo que es el retiro de liquidez de su hoja de balance, de dólares, etcétera, etcétera, porque ahí ya hay algunos sectores importantes de Estados Unidos que están teniendo problemas. Uno de ellos es el real estate, que digamos, si se quiere, ha frenado su marcha alcista, porque el mortgage, la tasa de las hipotecas, se ha duplicado en menos de 2 meses, pasó de 3,5% al 6%. Y tercera conclusión relevante, una parte del desorden macroeconómico argentino se puede explicar por esta corrida reciente contra las monedas emergentes, ¿sí? Obviamente, en un contexto donde uno tiene tan desordenada macroeconomía y tanta vulnerabilidad, cualquier movimiento, por más pequeño o grande que sea, te pega muy fuerte en relación a tu promedio. Fíjense acá unos gráficos solamente para hacer un doble clic sobre el tema inflacionario. Este es un gráfico importante. El gráfico de la izquierda es la inflación desde mayo del 2017 hasta mayo del 2022 en Estados Unidos. Fíjense, en la línea azul de la izquierda marca lo que es el IPC, digamos, el equivalente al IPC, que dio 8,6% en mayo. Mientras que la línea amarilla, si se quiere, es la línea de la inflación núcleo. Fíjense cómo empieza a haber un divorcio un poquito. La inflación núcleo empieza a ceder
y eso es una buena noticia. Es decir, la inflación más de la economía libre, no tanto que tiene que ver con la estacionalidad, con commodities, etcétera, empieza obviamente a niveles altísimos para lo que era Estados Unidos, pero pasó del 6,5 al 6% interanual. Y cuando vemos el desagregado en la relación de cuánto está influyendo la inflación de bienes y la inflación de servicios, bueno, vemos que la de bienes ha bajado en términos interanuales fuertemente, digamos, ¿sí? Y la que está, digamos, dándole soporte todavía a esa inflación es la inflación de servicios. Siempre desde niveles muy altos respecto a donde veníamos previo a la pandemia. Pero da la sensación de que estos gráficos deberían ayudar para no seguir acumulando alzas interanuales de inflación de 2 dígitos para Estados Unidos. De todas formas, como les dije, hay toda una inflación inercial que todavía persiste y lo vemos acá en este gráfico. Este gráfico es de la Reserva Federal de Cleveland, ¿sí? Fíjense que trata de anticipar cuál será el índice de inflación, y el índice de inflación pautado para julio, de acuerdo a los primeros datos por los económicos por los cuales va tratando de revelar cuál va a ser la inflación, bueno, marca una leve desaceleración de 8,67 interanual que le daba en junio a 8,60 todavía en julio, pero para el trimestre pasaríamos de una inflación que fue del segundo trimestre un ritmo del 10% a una inflación del 7,5%. ¿Sí? Y para el último trimestre del año se está estimando que esta inflación podría bajar hasta niveles del 6%. Entonces, vamos a ver esta dinámica y seguirlo de cerca. En el gráfico a la izquierda ustedes ven cuál es la probabilidad de suba de tasa de interés de la próxima reunión de la Fed. Más de un 90% de acuerdo a las tasas que se tradean en el mercado está apostando a un ajuste del 75 puntos básicos de la tasa nuevamente, para dejarla en niveles del 2,5%, y la perspectiva es que desde julio hasta fin de año la tasa suba aproximadamente un punto más, ¿sí? Es decir, desde el 2,5% hasta el 3,5%. Y ahí me parece que si se da este escenario que yo les comenté anteriormente, veo realmente si se quiere, un techo a la suba de tasas de interés de la Fed. Y eso el mercado debería anticiparlo, digamos, ¿no? Por otro lado, la Reserva Federal de Atlanta lo que hace es básicamente trata de proyectar cuál es el crecimiento de los Estados Unidos. Se llama una figura que se llama el GDP Now, ¿sí? Que es el PBI ahora, y lo hace con un mix de distintos indicadores que van siendo publicados. Y para las cifras oficiales, el primer trimestre del año, el crecimiento de los Estados Unidos, el PBI, fue negativo. Fue 1,6% negativo. Obviamente ahí hay un tema más de contabilidad también de los inventarios y de algunos otros sectores de la balanza comercial, pero en definitiva fue negativo para la estadística. Y ustedes saben que efectivamente una recesión en términos técnicos es 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Por lo tanto, si el crecimiento del segundo trimestre de Estados Unidos, que ya cerró el segundo trimestre, da negativo, técnicamente podríamos decir que la recesión llegó a Estados Unidos. Y la Fed, fíjense, de Atlanta, que es la línea verde y es la proyección de crecimiento interanual del segundo trimestre, fíjense cómo con el gran deterioro que hubo en las últimas 3 semanas en junio, ¿sí? En los Estados Unidos, en los mercados y en otros indicadores económicos, está situando el crecimiento negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que para la Reserva Federal de Atlanta está en recesión técnica la economía americana. Vamos a ver si esto después es validado o no con los datos que trae oficialmente la Secretaría de Comercio, pero en definitiva es un warning o un llamado de atención muy grande, digamos, ¿no? Creo que vamos a seguir con una pendiente desaceleración de la economía en el tercer trimestre, y eso de alguna u otra manera nos lo van a decir los balances de las empresas corporativas que van a estar presentando a partir del 15 de julio, ¿sí? Y obviamente el mercado, como siempre sabemos, es anticipación. No por nada, el Nasdaq acumula más de 30% de caída en el año, 20 y pico acumula el S&P 500, etcétera, etcétera, y los mercados han tenido su peor comienzo semestral desde 1970. Entonces, claramente el mercado se anticipó a una recesión, sí. A una recesión profunda, no.
¿sí? El mercado está priceando una recesión ordenada, una recesión, si se quiere, infligida en parte por la Reserva Federal y otra parte también atribuida a la inflación que está trepando por encima de los ingresos de manera permanente, pero no algo desordenado ni caótico como pudo haber sido el shock de la pandemia en 2020 y obviamente ni por cerca la crisis inmobiliaria del 2008 o 2009. ¿Sí? Por lo tanto, diría mi visión al respecto como segunda consideración, creo yo que eh, puede haber un shock muy negativo en términos de aversión al riesgo respecto a la deuda soberana de todos los países. Todos los países han salido de la pandemia tremendamente endeudados, con tasas de interés crecientes puede ser un gran problema si se seca la plaza de liquidez. La buena noticia es que como tenemos inflación inercial en casi todos los países, gran parte de la dilución o licuación de esas deudas va a venir porque la inflación va a estar todavía por encima del costo de financiamiento. Pero sí, estamos viendo que ya en muchos países se está apreciando una suba de tasas de interés o de costo de financiamiento que puede, digamos, tener algunos problemas. Y sobre todo vamos a ver cómo le pega esto a gran parte del sector privado que está apalancado y que estuvo apalancado mal, digamos, ¿no? No para hacer crecer el negocio, sino para hacer cosas que poco tienen que ver con el crecimiento genuino. Finalmente, China continúa siendo una gran incógnita. Yo quería traerle mejores noticias acá porque había mejorado recientemente al menos el clima de negocios y la percepción sobre los activos de riesgo de ese país. También, digamos, el gobierno popular había evitado volver a entrometerse fuertemente contra el capital privado, pero lo que estamos viendo es que cuando pensamos que el tema del manejo del COVID era algo que se iba a flexibilizar totalmente, bueno, la verdad es que nuevamente en estos días aparecieron noticias que van en la dirección contraria. ¿Sí? Por ejemplo, eso, como ven a la izquierda, testeos masivos en Beijing y en Shanghái y en Macao por la aparición de brotes de COVID. Eh, Han pedido a algunos comercios y a lugares de entretenimiento que no abran por una semana. Es decir, de vuelta, no una cuarentena draconiana como la que tuvimos hace un mes atrás, un mes y medio atrás, pero todavía muy restrictivo y eso obviamente despierta y vuelve a despertar el temor a que tengan que eh, reevaluarse a la baja las proyecciones ya devaluadas del crecimiento para China. De hecho, la gran mayoría de los bancos más importantes habla de un crecimiento, en el mejor de los casos, del 4%, y eso obviamente también es quitarle estamina al crecimiento global a las empresas y obviamente a lo que es la demanda de commodities. Fíjense, bueno, acá algunos gráficos de emergentes, pero no vienen tanto al caso. Y vamos acá a los mercados estrictamente. Como les dije anteriormente, los mercados creemos que de alguna u otra manera anticiparon una recesión. Ha sido un muy mal trimestre para las economías, para los mercados americanos, con el Nasdaq cayendo casi un 22%, ¿sí? Con un mes de junio muy duro en términos de caída del mercado, 8% marcó el S&P 500 y también, digamos, el tecnológico. También los mercados europeos cerrando un fuerte sell-off y desde ya, lógicamente, también los mercados latinoamericanos medidos en dólares, ¿sí? Entonces, es muy difícil decir y adivinar pisos de mercado. Nunca he tratado de perder demasiada energía allí. Sí, lo que me he concentrado en momentos de estas caídas fuertes del mercado ha sido en la rotación hacia activos de calidad, hacia aprovechar y comprar calidad y tratar de olvidarme de los movimientos del día a día del mercado. Porque hay algunas cuestiones importantes donde juega mucho la cuestión emocional, ¿sí? Y también quizá la buena noticia es que justamente
hay tantas voces que hablan de un colapso adicional del mercado, ¿sí? Que todavía estaríamos a mitad de camino de la baja que necesita para depurar, etcétera, etcétera, que mucha gente ya se anticipó. Fíjense que un estudio del Bank of America, en el gráfico de la izquierda, está mostrando que las posiciones o el nivel de caja, digamos, o de liquidez en las cuentas de inversión es el nivel más alto desde el que no se registraba desde el atentado a las Torres Gemelas en septiembre del 2001 en los Estados Unidos. ¿Sí? Es decir que hay mucha gente que a medida que el mercado fue bajando, empezó a hacer caja y más caja, ¿sí? Y ha vendido las posiciones de riesgo. Por lo tanto, obviamente, no digo que estemos cerca del fin de la baja, porque no lo sé, pero claramente esta posición defensiva de muchas cuentas de inversión, obviamente nos dice algo. Y hay un indicador también que se llama el de miedo y codicia, ¿sí? El Fear and Greed Index. Fíjense que es justamente una composición de 10 indicadores económicos y de mercado, lógicamente, que lo ubican en posición de extremo miedo. Entonces, todo esto claramente son buenas noticias, porque cuando los mercados anticipan tanto, puede ser que gran parte de las valuaciones actuales tengan incluido todas las malas noticias. Y cuando hablamos de todas las malas noticias, es bueno, todas las malas noticias están arriba de la mesa, ¿sí? Es imposible, de alguna u otra manera, tratar de adivinar, no sé, o piso de mercado o la aparición de un cisne negro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos gráficos dan, si se quiere, algo de expectativa, lo que es diferente a decir que vamos a ver una reducción fuerte de la volatilidad. Este gráfico lo que muestra es, de los últimos 100 días de operaciones, ¿sí? Bursátiles en los mercados de Estados Unidos, ¿qué porcentaje el mercado mostró variaciones de más 2% o menos 2%? Fíjense que en los últimos 100 días, casi el 25% de las ruedas mostró volatilidad con finalizaciones de variaciones diarias de más 2% o menos 2%. Muchos de ustedes me preguntan y no hay una respuesta lógica de por qué un día estamos menos 3 y al otro día estamos más 2, si no pasó ninguna noticia. Y al día siguiente volvemos a estar menos 4 y al día siguiente más 4. Bueno, nada. Eso es mucho las emociones, mucho es la volatilidad y es muy lógico en situaciones de mercado donde la tendencia no está del todo definida. Fíjense que ese pico solamente fue superado obviamente en 2020 con la pandemia y los meses posteriores, y recién tenemos que ir al 2011 y 2008 para encontrar semejante nivel de porcentajes de más 2, menos 2% de los mercados respecto a los últimos 100 días negociados de los mercados. Y bueno, coincide justamente con las crisis. Por lo tanto, fíjense que también cuando vamos hacia a la burbuja.com en la década del 2000, bueno, ahí también estamos más o menos en estos niveles de porcentajes, ¿sí? Fíjense, entre 20 y 30% de las ruedas, los índices son más 2, menos 2, igual que acá. Entonces, no esperemos que la volatilidad caiga, no esperemos que haya ninguna señal puntual para adivinar un piso del mercado. Sí, algunos indicadores nos están llevando a considerar que, bueno, el mercado se adelantó lo suficiente para una recesión, si se quiere, peor a la que podría estar dándose. Y eso es una buena noticia, de vuelta. Es una buena noticia porque eventualmente vamos a tener que ese fenómeno de anticipación nos da información respecto a las variaciones en el mercado. Por último, una cosa que yo también trato de recomendar muchas veces, obviamente después cada uno puede disponer y puede hacer lo que quiera con su dinero, es tratar de evitar hacer timing del mercado. ¿Qué es esto de hacer timing del mercado? Bueno, tratar de tradearlo permanentemente el mercado. Fíjese el gráfico de la izquierda. Dice, ¿por qué los inversores de largo plazo son los únicos que ganan? Y lo que nos muestra la línea azul es el porcentaje el porcentaje de inversores
que pierden dinero invirtiendo en el mercado dependiendo cuánto tiempo están en el mercado. ¿Sí? Cuánto tiempo están en el mercado se mide por la posición, si se quiere, de largo plazo de ese inversor. Y fíjense, aquellos que tratan de hacer timing del mercado son los que mayor porcentaje de pérdidas tienen. Los que tratan de hacer movimientos cortoplacistas de un mes, 3 meses, un año, en promedio pierden entre el 30 y el 39% de su dinero. ¿Sí? Ahora, a medida que uno se va quedando más en el mercado, ¿sí? Más tiempo, con una estrategia de inversión saludable, sostenida, obviamente que eso implica lógicamente estar expuesto a mucha volatilidad de mercado, incluso en posiciones de buena calidad, ¿sí? Incluso en posiciones de buena calidad. Bueno, aquellos inversores que han estado en el mercado por entre 10 y 20 años, la probabilidad de haber perdido dinero es entre el 11 y el 0,1%. Es decir, fíjense, cuanto más me quedo en el mercado y más me mantengo atado a mi estrategia, tratando obviamente de poner dinero en los momentos más delicados del mercado y no siguiendo los acontecimientos ni tratar de hacer timing del mercado, bueno, más probabilidad tengo de ganar bastante dinero con las inversiones. Y en el otro lado, lo que vemos es un gráfico muy interesante de Goldman Sachs, del departamento de research de Goldman Sachs, que nos dice, fíjense que es la cantidad estimada, ¿sí?, de tenencia que tienen los inversores o retail traders, ¿sí?, los traders minoristas. Eso viene dado por la línea sombreada, ¿sí? Y después la línea azul lo que nos muestra es el retorno, digamos, ¿sí? En escala, el retorno que tienen las acciones de moda, ¿sí?, en relación al índice S&P 500. Si ustedes han escuchado hablar, hace un año y medio más o menos estaban lo que se denominan las meme stocks, ¿sí? Las meme stocks eran acciones que estaban en redes sociales, en una muy utilizada en Estados Unidos, se llama Reddit, la red social, donde fogoneaban acciones que están casi en situación de quiebra, como GameStop, como AMC, que era la cadena de cines. Después fue el turno de BlackBerry, de Nokia, ¿sí? Empresas que estaban casi, digamos, fuera de la órbita, con modelos de negocios, bueno, muy deteriorados. Y bueno, varios de ustedes me mandaban mensajes, compartíamos experiencias y me decían, bueno, ¿por qué no invertimos acá, allá? Claro, porque uno se desespera porque ve un flujo de inversión tan grande ahí, unas subas espectaculares. Había días que GameStop llegaba a subir más del 100%. Bueno, fíjense que esas meme stocks respecto al S&P 500, el resultado relativo es lo que tenemos en la línea azul. A medida que fue bajando en términos relativos y se destruyó toda la rentabilidad obtenida de esa meme stock, fueron desapareciendo los traders retail de eso, ¿sí? Es decir, las burbujas siempre tienen de alguna u otra manera comportamientos muy similares, y de largo plazo la complementación de estos dos gráficos lo que nos muestra es claramente que no hay lugar para ganancias extraordinarias sostenidas en el tiempo basados en cuestiones que no tienen que ver con los fundamentos, ¿sí? Por más dinero que uno pueda meter ahí, por más volumen que traiga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, mucho cuidado de vuelta si hay una oleada similar. Ha pasado también con las criptomonedas y todo, digamos, ¿no? O sea, no digo no puedan volver a subir ni nada por el estilo, ¿sí? Digo que si uno quiere tener, digamos, una vida más sana como inversor, debe tratar de evitar esos excesos. Lo último de mercado que me pregunto es si ha llegado al final de este trade, que fue el más exitoso del último año, de los últimos 10, 12 meses, que era justamente salir de acciones tecnológicas por el miedo a la inflación, por el miedo a la suba de las tasas de interés y por el miedo, lógica, de la sobrevaloración que habían tomado en bolsa. Incluso empresas de gran porte, como las denominadas FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google.
Bueno, y el refugio natural había sido empresas más procíclicas de industriales, de commodities, de materiales, que son aquellas que lo habían hecho bastante bien durante periodos justamente inflacionarios, ¿sí? Fíjense acá. Bueno, yo creo que no me atrevo a decir que ese trade está muerto, pero sí puedo decir que de alguna u otra manera, en los últimos 2, 3 meses, he dicho que a medida que resonaba más la palabra recesión, las empresas de commodities y todo deberían desinflarse. De vuelta, para encontrar valuaciones naturales, ¿sí? Y seguramente va a dar oportunidades porque a muchas han acumulado un cash flow muy interesante, pero obviamente ahora es momento de ver en definitiva dónde se estabiliza todo el tema de commodities, de inflación, etcétera. Y después, empresas que han sido bastante denostadas en los últimos 6, 8 meses, sea Google, sea Amazon, Facebook, que ahora es Platform, Meta Platforms, Apple, Microsoft. Bueno, es momento de empezar a reconsiderarlas, ¿sí? Facebook y Google están cotizando a 11 y 15 veces ganancias esperadas, sin deuda, con un cash flow muy interesante. Obviamente que cuando ese tipo de acciones está, digamos, en la lona y todos los inversores le pegan y ahí surgen dudas de sus negocios y no son modas y reciben un outflow de capitales muy, muy grande y bueno, y todos hablan de que es el fin del ciclo de las tecnológicas, a muchos les cuesta comprar o tenerlas en la cartera, digamos, ¿no? Uno siempre quiere tener las acciones que suben todo el tiempo y no tener ninguna de las que bajan, pero justamente son esos movimientos del mercado los que permiten comprar acciones de muy buena calidad a precios que están bastante, si se quieren, alejados de su valuación, de su valor real, ¿sí? Precio es lo que se paga, valor es lo que se obtiene, dice Warren Buffett. Bueno, y en estos momentos vamos a encontrar empresas de mucho valor a precios muy por debajo de ese valor. Bueno, finalmente acá en la cartera, como tengo muchas de esas empresas, donde está el valor está muy, digamos, desfasado respecto al precio, vemos bastante rojos, pero bueno, de vuelta, acá la cuestión es atenerse a ser, digamos, inversor de largo plazo, no desesperarse, y toda la vida que tenga buenos fundamentos va a tener un buen retorno, un buen payoff, ¿sí? En la última reunión de junio había tirado 3 ideas de inversión. Alibaba estaba cotizando cerca de 85, 88 dólares. 116 dólares cerró hoy. Es una ganancia bastante importante, aún con retornos muy malos para el mercado. Me parece que ese trade está llegando quizás a su fin en la medida de que China no se aleje de su política COVID-0, porque va a volver a perjudicar fuertemente la expectativa de recuperación económica. Ternium México bajó a costa de la baja que sufrieron las commodities. Acá yo creo que hay valor realmente, cotizando a menos de 4 veces ganancias, casi a 0,6 veces la relación precio-valor-libro. Y después le había traído como una idea de aquellos que quieren tener un portafolio balanceado a través de un activo, ¿sí? O al menos una parte de ellas. Hay un ETF que se llama el AOR, que hace lo que hace es básicamente tener 40% de la cartera en bonos, ¿sí? A través de distintos ETFs, y 60% en equity dividido en posiciones en Wall Street, en los ETF de Wall Street, del SPY, el Nasdaq, QQQ y algo de Emerging Markets. Antes de pasar a las preguntas, ya son y 45, déjenme, nada, un par de reflexiones respecto a la Argentina. La Argentina claramente duele en la situación que está, no solamente porque uno vive acá, sino porque tiene su trabajo acá, tiene su familia acá. Es una situación de extrema inestabilidad y particularmente creo de mucha fragilidad. Me parece que la dirigencia actual, no por poner ideología en esto, está actuando con mucha parsimonia y no entendiendo la gravedad de la situación, ¿sí? Eh, Definitivamente no podemos ser ni presos de una interna política dentro de la alianza gobernante,
ni tampoco podemos darnos el gusto de estar 48 horas para definir el nuevo gobierno o el nuevo ministro de Hacienda y que hayan pasado ya 72 horas del anuncio y no tengamos una medida económica, un plan económico, etcétera, y sigamos viendo al Banco Central como único comprador activo de bonos ajustados por la inflación y el único vendedor de futuros de dólar en el mercado de futuros de dólar, ¿sí? Cuando el Banco Central está de un lado del mostrador y de todo el otro lado del mostrador está el mercado, termina muy mal la cosa. Termina muy mal. Las expectativas de inflación, si no están ahora, para mí próximamente van a estar en 3 dígitos, ¿sí? Es muy probable que veamos inflaciones, si no hay un plan de estabilización rápido, cercano a los de anualización. Y yo, la verdad, es que aún en los precios que encontramos en bonos y acciones, me parece que, no, que todavía queda un trecho, ¿sí? Aún cuando vemos bonos que están por debajo de la paridad de cotización de lo que estaban cuando estaban en default, ¿sí? Ya sea en 2020 o en 2005. Acciones, el mercado accionario, yendo a buscar valores por debajo de los $300, son valores donde el equity argentino está muy cerca de tocar el mínimo que tuvieron durante la pandemia, es decir, cuando la economía estaba cerrada por completo, ¿sí? Y no sabíamos y no teníamos un diagnóstico claro de cómo íbamos a movernos contra el virus. Así que no me está gustando esta dinámica. Usted, no sé, pueden pensar tranquilamente que el dólar de contado con liquidación a 270 es carísimo, lo es, pero eso no quita de que siga siendo overshooting, es decir, una sobrereacción. Ocurre siempre hasta que en algún momento llega algún plan de estabilización y vuelve a algún valor más natural. Pero esto no, tratar de adivinar también el valor del dólar desde la teoría, mirando gráficos, decir, no, pero es competitivo respecto a la historia, nada importa, porque los canales de transmisión de lo financiero es automático, eh, y adicionalmente el traspaso a las expectativas de la economía real también lo son, ¿sí? Entonces a mí, sinceramente, me alarma la pasividad con la que se está tomando esto, porque hora perdida es hora de mayor cuesta arriba y esfuerzo y costo económico y financiero para todos nosotros. Y lógicamente esto se agrava con el vacío de poder que está teniendo hoy el presidente. Pero de alguna u otra manera, de vuelta, en términos de inversiones, creo que todavía no ha llegado el momento, si se quiere, y si uno quiere ponerse en materia, y acá sí lo digo con todas las letras, de especulador, digamos, me parece que todavía no ha llegado ese momento, y creo yo que obviamente el trade electoral se va a dar, este famoso trade electoral que se dio en 2015. No creo que se dé con la fuerza del 2015 porque la oposición no genera demasiado entusiasmo realmente, ¿sí? Al menos lo que se ve del otro lado del mostrador. Y aparte porque esa carga de expectativa y optimismo que tenía Macri en 2015 es como que no está sobre todo en los inversores extranjeros, ¿sí? No hay recetas mágicas, pero bueno, yo creo que en algún momento el valor de los activos argentinos va a estar tan regalado que al menos poner una parte muy chica del portafolio. ¿Y por qué digo chica? Primero porque siempre hay que jugar a la diversificación y segundo porque nosotros ya tenemos el riesgo acá metido de la Argentina, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros ahorros. Entonces digo, sumarle más riesgo argentino en la parte financiera, saben que somos kamikazes, pero no tanto, digamos, ¿sí? Entonces, esa es mi reflexión. Ojalá que en el próximo encuentro que tengamos podamos ver este plan de estabilización que implica en primer lugar recuperar la confianza y para mí la confianza solamente se va a recuperar si se anuncia algún plan de ajuste del gasto fiscal, digamos, ¿no? Y que elimine de cuajo la emisión monetaria para financiar el déficit. Sé que suena utópico con este gobierno, ¿sí? Pero quizás el miedo
a que termine estabilizándose todo, lo lleva a ser algo más de pragmatismo económico, independientemente de lo que puedan decir discursivamente. No me interesa tanto, me interesa mucho más lo que hagan más que el discurso. Así que, cumpliendo la palabra, dejamos estos últimos 10 minutos para preguntas y respuestas. Y bueno, es que pueden abrir el micrófono o escribirme si quieren en el chat. Así que voy contestando algunas que ya fueron llegando. Francisco nos pregunta cómo veo la dinámica de baja estacionalidad de liquidaciones del agro con bajos precios internacionales y reservas del Banco Central. ¿Es la macro argentina lo más alarmante? Sí, bueno, es lo que señalaba recién. Me imagino un escenario de mucha más restricción cambiaria, mucho más cepo, sin duda, y un poco dejando a las empresas importadoras, salvo para algunos sectores estratégicos, digamos, como por ahí salud, energía, etcétera, sí dejando a las empresas importadoras al libre albedrío de que consigan los dólares en el mercado libre para importar, digamos, y eso obviamente es más expectativa inflacionaria, lógicamente. Independientemente de si ya está priceado la empresa que accedía al MULC a 130 pesos y después como el contado con liqui a 2.10, bueno, ponía en su punto de equilibrio del negocio y de margen de reposición, ponía un dólar implícito de 160, 170, independientemente de eso. Ahora, si van a ir directamente bueno, justamente al mercado libre, eso obviamente que va a tener más inflación. Tengan cuidado también con las obligaciones negociables. Muchas empresas importantes obviamente están reestructurando para el 2025, 2026 sus deudas, porque claramente no van a poder acceder ni al 40% de su deuda de capital para pagarlas al MULC. Por lo tanto, están haciendo de manera amistosa un rollover voluntario, pero creo que va a seguir esa tendencia, ¿sí? Horacio me pregunta sobre el oro. El oro creo que es más difícil de descifrar que la dirigencia argentina, digamos, ¿no? O sea, lamentablemente, una cosa ha sido el oro y otra cosa ha sido las mineras del oro. El oro, si se quiere, hasta hace un mes atrás había aguantado en términos relativos bien. No digo había sido una gran inversión porque estaba 2% arriba el oro. Es cierto, contra un mercado que se cae casi 30%, parece muy bueno. Ahora, si el oro no sube fuerte en estos momentos de aversión al riesgo, de inflación, tasas reales negativas, ¿cuándo va a subir? Es la pregunta. Así que es extraño, pero las mineras cayeron aún más, digamos, ¿no? Fíjense, Barrick Gold está con una baja en los últimos 10 días, ha bajado casi un 25%. Realmente es difícil, es difícil. Yo creo que en la medida que se frene un poco la inercia inflacionaria, que veamos algún índice de inflación como punto de inflexión, sobre todo en Estados Unidos, y eso descomprime un poco la visión hawkish de la Fed, el oro debería reaccionar. Todavía me parece que no es el momento de comprar, salvo que para un portafolio siempre tiene que haber entre el 5 y 7% de oro como un seguro. Si tienen menos y quieren promediar alguna posición, pueden hacerlo, pero no compraría además en este momento por el simple hecho de invertir. Me pregunta también Horacio, ¿qué opino de Nvidia, una de las empresas claves de semiconductores? Bueno, sí, el sector de semiconductores viene muy golpeado por el tema recesivo. Han tenido un ajuste fenomenal y aún a pesar de que los precios de los semiconductores o chips ha bajado, pero no tanto, creo que es momento de a poco empezar a posicionarse algo en ese sector. Obviamente que es un sector más procíclico, pero Nvidia, AMD, después Micron Technologies, son empresas que están cotizando a evaluaciones muy atractivas y sobre todo si comparamos la evaluación que tenían hace 12 meses atrás, ¿sí? Pero sepan que son acciones volátiles, son acciones de mucha volatilidad. Así que esa es un poco la idea. No sé si hay alguna pregunta más, por ahora no veo ninguna. De vuelta pueden, si quieren, escribir.
escribirme por el chat o eventualmente abrir el micrófono. Nos quedan ahí unos minutitos para completar la hora de evento. Muchos me han Hola preguntado. Diego, Sí, hola hola, Diego, ¿cómo le va? Buenas tardes. buenas Hugo tardes. Ferreira le habla. ¿Cómo te va? Bueno, primero reconocer ahí el análisis que ha hecho sobre la realidad en la cual estamos viviendo. Uno por ahí lee, ahí había puesto en el chat, ¿no? No trato de no leer más noticias porque realmente no son nada alentador y trato de escuchar a gente que tiene otro punto de vista más optimista o más, digamos, de la realidad, fuera de ideología, ¿no? Porque si no, está tan complejo el gobierno a nivel interno y bueno, lo de afuera no tira ninguna propuesta. Entonces, bueno, trato de sumarme a estos encuentros en los cuales yo creo que sumamos algo de valor. Ahí con respecto te quería hacer una consulta con respecto a los CDRs, algo así. Sí, los CDRs. ¿Hay algún tipo de cobertura con respecto a la suba del dólar? Los CDRs, para quienes no están familiarizados, son instrumentos que cotizan en pesos en el mercado argentino, pero que tienen como garantía o subyacente acciones internacionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo compro el CDR de Apple, ¿sí? 10 CDR de Apple equivalen a una acción de Apple que cotiza en el exterior, ¿sí? 10 CDR de Apple equivalen a la acción que cotiza $140 en el exterior. El dólar que vincula, digamos, al precio del CDR en pesos acá con el CDR, con la acción de Apple afuera, es el dólar que se conoce como contado con liquidación, ¿sí? Es ese dólar que yo le dije que hoy cerró en 273 pesos. Cuando uno compra el CDR, es como que esos pesos los está cambiando en el mercado a 273, si tomamos el tipo de cambio de hoy, y compra una acción internacional. Es decir, que lo que está haciendo es invertir en una empresa afuera como si fuera en dólares. Por lo tanto, cobertura cambiaria sí me da, porque salgo de los pesos y me pongo en un activo en dólares, ¿sí? Aún teniendo en cuenta que el contado con liqui que hace 10 días atrás valía 2.30, hoy vale 2.72, ¿sí? Puede bajar, sí, puede bajar, pero si uno lo tiene en la cabeza como que compra un CDR y es una acción y es una inversión dolarizada, bueno, tiene que hacer ese ejercicio y después evaluar el rendimiento de cómo me va con esa inversión en función de, en el caso de Apple, cómo cotiza Apple y cómo va evaluándose Apple afuera, digamos, la acción. Es decir, si yo creo que hay una acción determinada, en este caso Apple, que lo peor para Apple ya pasó y que va a regresar a los máximos que ya tuvo antes, que es $170, bueno, es como si estuviera aplicando esos pesos a una acción y comprando $140. Y así con el resto de los CDRs. Lo que uno tiene que saber es que si compra, digamos, justamente los CDRs como forma de solamente cobertura cambiaria, también puedo perder en dólares, porque si la acción de Apple afuera va para abajo, estoy perdiendo en dólares también. Entonces, sí me da cobertura cambiaria, pero estoy invirtiendo en acciones, ¿sí? Para entenderlo bien, porque no es como comprar dólares y dejar los dólares ahí. Es decir, es como comprar dólares y con esos dólares comprar acciones que son libres de riesgo argentino. Entonces, mucha gente lo Ok, utiliza gracias para... Diego. Entonces es una renta variable, digamos. Es una Estamos renta variable nada variable. más que expuesto a Eso, otro mercado. así es, Hugo. Es una renta variable que uno puede acceder desde una cuenta comitente justamente acá con pesos, digamos, sin necesidad de tener que pasarlo a dólares o sacar los dólares afuera. Juan me pregunta cómo veo invertir en acciones de energía. No sé si te está refiriendo, Juan, a petróleo y gas o energía eléctrica y de qué mercado. Si querés escribirme ahí en el chat mientras respondo dos consultas más. Petróleo, me sorprende Warren Buffett invirtiendo fuerte en el sector con recesión en puerta y también grandes bancos de inversión dicen que las empresas van a tener grandes ganancias este año. Sí, es cierto. Cierto, Warren Buffett redobló su apuesta en Occidental Petroleum, ¿sí? Hay que ver qué es lo que buscan, si eventualmente busca una cobertura inflacionaria o tomar el control de la compañía. Veremos cuáles son los planes. Nunca, Warren nos dijo una vez durante la pandemia, no apueste nunca contra
El mercado americano, yo diría no apostemos nunca contra Warren Buffett, pero me parece medio raro en cuanto al timing, ¿sí? Salvo que espere justamente una escalada mucho mayor del conflicto bélico y que eso impulse, digamos, los precios del petróleo a niveles, lógicamente, que no podemos predecir en este momento. Sergio me pregunta, hablaste del oro. Hace unos años que tuve la oportunidad de entrevistar y leer el libro La Gran Caída y presagiaba el oro por las nubes. ¿Eso ya no tendrá validez? Bueno, a ver, lo que es cierto, que las monedas fiduciarias están perdiendo valor, es cierto, porque tenemos una inflación mucho más grande de la que teníamos previo a la pandemia. Lo que también es cierto es que el oro no se revalorizó tanto en términos nominales. Es decir, que los ciclos del oro son ciclos largos, ¿sí? Son ciclos largos. El oro puede estabilizarse en estos niveles de 1800 y después, si hay aún mucho más desconcierto en los mercados, empezar su escalada alcista. De hecho, hay algunos bancos de inversión que hablan del oro en 2.300, 2.500 dólares para fin del 2023. Por ahora el momentum es bastante negativo, ¿sí? Ahora, cuando uno ve también lo que están haciendo los bancos centrales, en promedio volvieron a ser compradores netos de oro. Por lo tanto, esa puede ser alguna señal. Me imagino que uno puede tener más visibilidad de qué puede llegar a pasar con el oro cuando se calme la inflación y ver cómo actúa la Reserva Federal y las tasas. Juan ahí me aclara que eran empresas de petróleo y gas, y cómo veo el XLE o el BDE. El XLE me gusta, es un ETF de energía, el más representativo. Tiene casi el 50% de la cartera ExxonMobil y Chevron, ¿sí? Tiene una tasa de dividendo en torno al 4,5%. De vuelta, si la caída del crudo se estabiliza, yo veo, la verdad es que el crudo lo veo con un escenario de recesión, no lo veo en 65 como dice Citi, ni mucho menos. Lo veo sí en torno a 90, 95 dólares. Es decir, entonces, si uno quiere tener algo de energía en la cartera, puede ser que por estos valores sean valores de compra. Lo que sí no veo es un barril a 200 dólares por el momento, digamos, ¿no? Me parece como muy inviable un escenario recesivo delante. Salvo de vuelta que haya una escalada militar que, bueno, lógicamente no estoy en condiciones ni de predecir ni pricear qué podría pasar con el barril de crudo. Pero esa es mi visión a nivel general, Juan. Bueno, si quieren, acá llegando a las 8, nos pasamos ahí unos minutitos. Vamos a concluir la reunión del día de hoy, ¿sí? Un placer haber estado con ustedes. La estoy grabando, seguramente la subiré al canal después, así que nada, se las compartiré. Muchas gracias y bueno, cualquier duda me la pueden canalizar tranquilamente por mail, por donde ustedes saben dónde encontrarme, así que bueno, estamos al habla y esperemos que tengamos un segundo semestre mucho mejor, tanto para los mercados como para la Argentina. Un abrazo a todos y que tengan una muy buena noche. Muy bueno, muchas gracias. Chau, chau.